¿verdad? ¿O cuándo toca? La siguiente semana recién está programado, pero lo hemos adelantado porque vuestra delegada ha expuesto que tienen alguna prisa en avanzar, y por eso también los seminarios ya están adelantados y se ha adelantado esta clase. Entonces vamos a trabajar sobre pie equinovarro y pie plano. ¿Qué cosa debería reconocer el estudiante? Mire, en la parte pediátrica, nosotros la mayor parte de pacientes son derivados a ortopedia y traumatología. Entonces este es un capítulo que incluye muchas alteraciones que se podría pensar que hasta son genéticas, pero no. Algunas importantes son congénitas, se adquieren por la posición en el útero, y la mayor parte son adquiridas después de que el niño nace. Entonces, el pie propiamente dicho se describe desde la articulación del tobillo para abajo, es el pie. Y ahí sí es importante fijarse en esto, porque aquí está la clave para intentar reconocer algunas patologías. En esta parte hay como que se ha establecido áreas. Los huesos del pie se van a ordenar en 3 segmentos. Entonces, el segmento proximal va a estar constituido por el astrágalo y el calcáneo. Y estos dos son en gran parte los más implicados en la patología del pie, de la bolita. Luego, el segmento medio con las 3 cuñas, escafoides, cuboides y las 3 cuñas. Y el segmento distal ya constituido por metatarso y falange. Es decir, en orden de prioridad nos fijaríamos en estos dos, porque hay ahí más patología. En esta parte que podemos reconocer, mire, el retropié, lo que decíamos con lo que hemos mencionado, calcáneo, astrágalo, la parte media y la parte delantera del pie. Luego, hay como que en esta parte reconocer dos ejes importantes, y esto a mí me parece que mínimo deberíamos, después lo revisaremos, qué sé yo, reconocerlo, porque hay como 2 columnas que van a alinear los huesos, una columna que va a estar más medialmente, constituida por astrágalo, listo, por astrágalo, constituida por astrágalo, escafoides y los 3 cuneiformes, ¿no es cierto? Esta sería. Y la otra, que apenas va a picar al hueso posterior y que va a estar constituida por el calcáneo cuboides, o sea, picando uno calcáneo cuboides, ¿no? Muy bien, esto es importante porque hay alteraciones en la flexión, en la extensión del pie. Movimientos del pie. ¿Qué deberemos reconocer? Mire, para tener todos estas patologías, vamos a reconocer que hay movimientos alterados en el pie de la bolita. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que realizar exploración clínica. Comento, cuando a veces nace una guagua, está en cuadriflexión, pero los piecitos están generalmente así, como que cruzados unos sobre otros. Y a veces eso puede simular como que hay un movimiento de aducción, un movimiento de rotación, una dorsiflexión. Entonces, habrá que revisar bien esta alineación de los pies. ¿Por qué? Porque hay una patología entre todas ellas que debe detectarse de manera importante en el momento del nacimiento. Entonces, de manera general, ¿qué nos alarma? Cuando hay alguna alteración sistémica congénita, alteraciones o malformaciones congénitas, hay que parar también los ojos en revisar piecitos. Especialmente cuando el bebito es podálico, transverso, cuando es nacido de oligoamnios, cuando tiene problema de cadera, cuando es transverso, podálico. Todos esos van a acompañarse de estos cuadros. Entonces, cuando veamos un bebito así, cuando tengamos espina bífida oculta, hay que siempre bajar y ver cómo están los piecitos en la boca. Listo, entonces estos movimientos van a estar vinculados a una serie de patologías, como vemos, el equino, el talo, el barro, la abducción exagerada, la pronación, supinación, etc. Entonces, en el momento de la clínica, nosotros deberemos valorar si es que existen estas alteraciones. En los movimientos, en las distintas articulaciones del pie, en el tobillo especialmente, tendremos que empezar a encontrar algunos
movimientos principales que tienen que ver con la flexión plantar, la flexión dorsal plantar o extensión. ¿Listo? Esto va a ser importante. Revisar si hay flexión, si hay extensión, flexión. Hay que ver esto, flexión plantar, flexión dorsal y extensión. Entonces, estos tres aspectos vamos a revisar en el bebito. Luego vamos a revisar el movimiento en sentido lateral, el bebito. ¿Listo? Si mueve en sentido lateral, el bebito. Luego vamos a observar que aquí puede haber algún tipo de alteraciones. La flexión plantar es el movimiento que discurre en un plano sagittal durante el cual la zona dorsal del pie o parte de él se aleja de la tibia. Entonces, ¿cuál de estos dos será el alterado? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Que está más evidente. Entonces, en este pie vamos a ver que existe una dorsiflexión exagerada y también hay como que una rotación transversal. Esto tendría que ver de los dos, a partir de los dos malévolos que están en contacto con la articulación. El mantenimiento del pie en esta posición determina el pie equino. Cuando nosotros vamos a empezar a pensar en esta alteración, vamos a decir, aquí puede haber pie equino. Flexión dorsal o extensión. Algunos piecitos van a tener esta flexión dorsal exagerada. Y uno lo coloca en su sitio, pero al toque el bebito recupera posición. Y algunas veces uno dice, esto debe ser por su posición dentro del útero. Pero eso se acomoda durante las 24 horas. Entonces, si es que esto siguiera, hay que tomar precaución. Entonces, flexión dorsal o extensión, movimiento que discurre en un plano sagital del bebito y durante el cual la zona distal del pie o parte de él se aproxima a la tibia. ¿Listo? Por eso se observa esta exageración en el movimiento. Algunas veces estas patologías se resuelven solas. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos esta posición de manera constante, nos supera, estamos hablando de pie tal. Pie tal. En la articulación subastragalina, cuando pensamos en esta, se producen movimientos de inversión y de eversión. Entonces, cuando el pie, y varios de nosotros tendremos eso, tiene un problema de inversión, este movimiento sucede en un plano frontal, no en un plano frontal, la cual está inclinada y girada hacia adentro. Tal vez nosotros, si es que nos valoramos, vamos a tener todavía ese defecto, un plano de inversión, y otro plano que es el de eversión, que es lo opuesto, ¿no? Y empieza a gastar uno el zapato en la zona externa, en el borde externo del pie o en el borde interno del pie. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando tengo esta posición permanente o esta eversión o inversión, estoy viendo al revés. ¿Está bien, verdad? No sé cuál es cuál. He copiado la figurita, pero sí mira bien. Si tengo un movimiento de inversión o un movimiento de eversión, entonces voy a fijarme que la articulación subastragalina es la que está comprometida. En el antepié, en cambio, cuando hablamos del antepié, hay dos cosas más que debemos observar para decir esto está bien o mal. Uno, la aducción y otro, la abducción. Y eso sí sabemos, porque el pie en aducción es cuando está separado de la línea media. En abducción. Y cuando está en aducción es porque está más próximo, o sea, como que se desvía hacia la zona media, hacia la línea media. ¿Listo? Entonces, los movimientos del pie no son puros, por supuesto, son bastante complejos y se complejizan más cuando el paciente ya camina. Entonces, después de que camina, es cuando realmente se pone de manifiesto toda la patología en el pie del niño. Antes puede parecer un pie gordito, puede parecer la posición en el útero y muchas cosas que nos van a confundir. Pero después de que ha pasado los 2 años, 3 años, cuando el niño ya camina definidamente, deberíamos observar mejor su piecito para darnos cuenta si hay alteración. Entonces aquí, supinación sí efectúa sobre 3 planos y se efectúa sobre 3 planos y consiste en el desplazamiento simultáneo del pie en
también se efectúa en 3 planos y consiste en el desplazamiento simultáneo del pie en la flexión dorsal, reversión o abducción. Entonces aquí está supinando el pie y aquí está pronando. ¿Listo? Aquí, si nosotros vemos, no es tan fácil la identificación como en el caso de la mano. Ahí como que es más evidente, supinación, pronación, ¿no? Pero bueno, también puede evidenciarse en el piecito. Deformidades del pie. La diferencia entre deformidad y malformación, esto me parece muy importante. Entonces, la malformación se establece en el periodo embrionario. Mire, desde tan antes, en el periodo embrionario ya puede aparecer alteraciones en los pies de la bobina. Luego, y comporta siempre una alteración, por supuesto, anatómica, porque es formativa, ¿no? Y hay una que está comprometida, que está casi al final. Y la deformidad presenta siempre una integridad anatómica. Están todos los huesos, los músculos, etcétera, pero puede haber alguna de estas estructuras que se puede alterar o deformar. Anatómicamente estaría dado, pero fisiológicamente van a empezar a alterarse y no van a presentar sus características para la función. A descartar patologías asociadas a deformidades. Aquí, entonces, cuando nosotros reconocemos esto, debemos decir, ¿es una malformación o es una deformidad? Si es una malformación, acuérdense de lo congénito, malformación congénita, entonces habrá que reconocer. Y si es una deformidad, también describirla. ¿Listo? Entonces, hay que ver, cuando tratamos de diferenciar estas dos, hay que ver si es que hay patologías asociadas. ¿Qué patologías podría haber? Varias patologías que podríamos mencionar. Movimientos normales en la articulación del pie. El tobillo, cuando hablamos en la parte del tobillo, alteraciones en los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. Ahí surge talo, petalo o pie quinto. Cuando se compromete la articulación subastragalia, ahí tenemos inversión, eversión, abducción, aducción, pronación. Y ahí están los varos, valvos, también el pie abducto y las alteraciones en la pronación. Y la media astragalina cuando tenemos alteración de supinación, cuando tenemos alteraciones en la flexión plantar, el pie cabo y flexión dorsal, el pie en mecedor. Aquí habría que, mirar la teoría así sin conocerla, es árido, porque no es común, no hablamos casi de esto. Entonces, cuando uno se enfrenta a un tema nuevo, ¿qué tiene que hacer? Darle una vez, darle otra vez, darle otra más. ¿Eso qué se llama? Estudiar. Estudiar y reconocer para diferenciar. ¿Listo? Entonces, ante una deformidad de pie, es fundamental ver su flexibilidad y valorar en qué aspecto, en qué punto está la limitación de la articulación, es decir, es rígido. Y si aparece rigidez, va a ser un criterio mayor para pasar al ortopedista. ¿Listo? Esto de la rigidez va a ser muy importante. Estructura rígida, esta deformidad será difícil de corregir y por lo tanto lo tiene que manejar desde chiquitito el ortopedista. Entonces, si es que todavía nosotros vemos, acá creo que hay algo diferente, incluso con movimientos o ejercicios plantares, se puede superar. Pero cuando ya hay rigidez, eso nos está hablando de que tiene que manejarlo el especialista, porque si en este momento no lo enviamos, seremos culpables y después va a terminar en una cirugía y tal vez con alguna alteración en el movimiento. Listo, localización anatómica de las deformidades. Aquí en el retropié, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Retropié atrás, medio pie al medio y antepié hacia adelante. De acuerdo a eso, aquí van los equino, varo, valvo. En el medio pie, el cabo o equino, el pie plano. ¿Quién dijera? Mire, dése cuenta, en el medio pie, en la parte media, está el pie plano. Y varios de nosotros tenemos pie plano porque ningún pediatra en su momento nos diagnosticó. Afortunadamente, el pie plano no es tan patológico, salvo en sus lugares extremos, en sus momentos extremos. Pero poco a poco va comprometiendo la articulación de la rodilla. Y si eso no se corrige, la cadera,
peligro de no reconocer oportunamente. Y abductus y abductus, pie abductus y abductus en el antepié. Vamos a empezar un poquito con el pie equino. Entonces, el pie equino es una deformidad caracterizada porque la totalidad del mismo está sostenida en posición de flexión plantar. Aquí podemos notar, mire, un pie equino, pero puede haber un pie equino con desviaciones, ¿verdad? Con desviaciones, o sea, no solo como si apoyara la mayor parte del peso en el antepié, sino como si hubiera una rotación simultáneamente. ¿Listo? La contractura del músculo tríceps, tendón de Aquiles acortado, es la causa de este pie. Entonces aquí habrá un compromiso posterior con el problema del tendón de Aquiles. Entonces hay como una marcha como de puntita. A veces las madres vienen y dicen, mi hijito está caminando como de puntitas nomás, doctora. De puntitas nomás. Y uno piensa en lo más común. ¿Qué sería lo más común? Eso ya les dije. Que uno le dicen, está caminando de puntitas. Además hace esto, doctorita. Autismo. El autismo también tiene esto, caminata en puntitas. Entonces yo, lo primero que me jala es autismo, empiezo a desviarme. Y le puedo perder de vista al pie equino. ¿Estamos? Muy bien. Aquí está el pie equino, pero con sus variantes. Pie equino varo es el pie sambo. Este es el pie sambo. Hizo una desviación importante, por eso le decía que puede haber como una rotación interna. Pero hasta que, si es que el niño caminara, obviamente notaríamos que lo hace de puntitas, pero este es chiquitito. Es un pie sambo. Entonces hay el pie equino varo sambo, el pie equino valgo, y este se va a deber a una parálisis del músculo tibial posterior, el valgo a la vez. Y el pie equino de los trastornos que tenemos que reconocer. El pie equino de los trastornos neuromusculares. Cuando un paciente tiene parálisis cerebral, ya como consecuencia avanzada, vamos a encontrar que puede presentar un pie equino. Pero ¿qué pasa? Hay una alteración neurológica en este paciente. Y entonces el paciente va a empezar a tener dificultad en la marcha y va a andar como que en puntas todo el tiempo. ¿Pero por qué? Por la parte neurológica afectada, que cada vez es mayor, el paciente no se queda a veces ahí. Sigue su avance, degenera el paciente. Muy bien, entonces en el PCI, la deformidad más frecuente de estos pacientes, hay una deformidad postural. ¿Qué pasa? ¿Por qué presenta esto? Capaz acá no he sido específica. Más frecuente en estos pacientes, dice, pero acá no dice, en estos casos lo va a observar. Lo va a observar cuando tenga una deformación postural intraútero del paciente. A veces el paciente no solo tiene una deformidad propia rápida que se instala por la posición, sino tiene un tumor anexo. A veces son gemelos, a veces la pelvis de la mano influye. Entonces, deformidad postural por X razón. En primíparas, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué en primíparas? Porque muchas veces la pelvis de la primípara es todavía pequeña, ginecoide pero otro, porque su musculatura abdominal es dura, no es laxa como la que ha parido varias veces. ¿Listo? Luego, el oligoamnios. Obviamente, ya el bebé no se mueve, hay un oligoamnios, ¿no es cierto? Y el oligoamnios sabemos que afecta a muchas cosas, desde una displasia pulmonar hasta alteración. Entonces, yo hago mea culpa, porque a veces me dicen, es bebito de oligoamnios. Sí, digo, y solo me preocupa. ¿Qué me preocupa? Les confieso, sí, ¿se ha salido el líquido? ¿Hizo RPM? ¿Fiebre ha hecho? ¿Cuál es su factor? ¿Otro factor? ¿Factor de riesgo? ¿Factor de riesgo? Caderas puedo revisar, pero no me dijo el piecito. En piecito también puede haber un problema. Macrosomía, podáricos, transversos, ellos pueden tener este tipo de problema. ¿Listo? Entonces, algunos recién nacidos presentan los pies, como estamos viendo acá, como que doblados,
corregir esto, ¿no? De corregir. Si otra vez el revisto hace un pie talo, pie quino, entonces vamos a pensar en que tal vez puede haber algún tipo de complicaciones también asociadas, pero ahora solo vamos a ver pie quino. El pie valgo. Este tipo de deformidad es evidente. El pie valgo, donde hay una eversión del piecito, está en eversión y su pared distal se encuentra en eversión y abducción. Si mira el piecito del bebé, va a ser en este sentido. Aquí, cuando vemos un tipo de piecito así, tal vez pensamos solo en pie plano. ¿Listo? En pie plano, y esa posición, ¿no? Pero es un pie valgo. El arco de dorsiflexión y flexión plantar del tobillo es normal. Solo pensamos en eso. Por la posición del pie, solo pienso, este es un pie plano. Pero el problema no está allá, porque el arco de dorsiflexión y flexión plantar es normal. ¿Listo? O sea, hay ese arquito, pero a pesar de eso el paciente está pisando en ese sentido. ¿Listo? Entonces, existe una forma en la que el pie está en una eversión completa, en un valgo, y también en una flexión dorsal máxima, lo que constituye el pie talo valgo simultáneamente. Aquí, mire, esa parte a mí me pareció muy interesante porque los tejidos blandos del dorso y de la porción lateral del pie muestran contracción, es decir, hay a nivel de toda la parte del dorso del pie una contractura muscular peronea que limita que el paciente pueda relajar y pisar con toda la planta del pie. Pisar adecuadamente. ¿Listo? Radiográficamente usted mira los huesos y no hay nada, todo está normal. Pero el rato de pisar, el paciente vuelve a manifestar su problema. ¿Listo? No sé qué más decir. Este tipo de deformidad es más frecuente en la presentación podálica. Por eso les digo, cuando tengamos podálico, no solo mirar cadera, Barlow, Ortolani, sino mirar madres jóvenes y primíparas también que tengan la patología del piecito y revisar esto. Entonces, ¿cuál es, se podría decir, la causa o los aspectos que también están vinculados? Posición defectuosa del feto, compresión en un útero pequeño y musculatura abdominal por dentro. Luego tenemos el pie varo, que prácticamente sería lo contrario. Entonces, este pie varo, mire, la parte comprometida es el retropié, ya sabemos que es el retropié, y además el pie puede estar en abducción e inversión. Y entonces es un chiquito que va pisando así. Este es un varo, ¿listo? Es asociada al retropié, dice, la deformidad del varo aislada del retropié no existe. O sea, el retropié aquí está comprometido. ¿Listo? Se acompaña y se asocia a deformidades en abducción del antepié, cóncavo, con el pie, es decir, se mezclan. Nunca es un hito solo, a veces se mezclan. ¿Listo? Entonces, con todas estas se puede asociar con pieza ambulante. Ahora, aquí hay procesos neuromusculares. Miren, cuando nosotros tenemos un paciente con mielomeningocele, revisaremos si es que hay un pie deforme. Si es que hay un charí, revisaremos si es que hay un pie varo. Y en las parálisis de los niños revisaremos si es que hay un pie varo. ¿Listo? Entonces, revisar la parte sacra, coxigia, para ver si no hay una espina rígida oculta. Y también para poder ver si es que hay o no deformaciones tipo pie varo en el lóbulo. El pie varo postural se podría decir que es por una torsión tibial interna y anteversión femoral. O sea, es solo postural. ¿Listo? No compromete prácticamente la marcha. El paciente puede incluso caminar, pero puede tener alguna limitación, pero no es notoria. Pero cuando uno examina el pie del paciente de manera relajada y aislada, puede encontrar un pie varo postural. La mayor parte de estos, o de este pie varo postural especialmente, no requiere ningún tipo de tratamiento, porque solo se presenta cuando el paciente está en posición sentadito, generalmente se lo revisa, y entonces podemos tener un hallazgo de este tipo, ¿no? Y después se corrige. El pie varo donde se aprecia que el talón está invertido y el antepié en aducción, ¿no? Esta es la imagen acá.
musculatura, pero hay un signo que lo caracteriza. Esta es una patología ya del paciente más grande, del paciente adolescente generalmente. La bóveda del pie está exagerada, pero eso condiciona a un dedo como que engarra, a una deformidad, acá nota un dedo engarra. Entonces, 8 a 12 años se presenta la patología. Raramente idiopático, la mayoría de veces se asocia con causas neurológicas. Entonces, el pie tiene una conexión importante con la inervación, fíjense acá, y entonces se puede notar que hay otros signos neurológicos asociados. Buscar, ante todo, coro medular, ver cómo está esta parte, enuresis nocturna del paciente, nevos en la región lumbar. Miren que es importante, a veces encontramos un lunar en el segmento determinado del paciente y nos damos la molestia de pensar, ¿qué cosa es eso, no? Y encima la mamá dice, ah, sí, así es nacido, doctora, pero esto que es normal. Como alguien ya le dijo que es normal, no ponemos atención. Entonces, un estudio muy importante es ver por qué tiene tantos lunares o nevos el paciente. ¿Listo? Es buscar esta asociación con pie y cabo. ¿Listo? Entonces hay una serie de problemas de tipo neurológico, lesiones en el cono medular, como hemos dicho, que el paciente haga enuresis nocturna, que haya algún lunar en la región lumbar, algún tipo de enfermedad también heredodegenerativa. Esta enfermedad en Charcot, que es más rara para nosotros, o es infradiagnosticada, capaz hay Charcot, yo ni cuenta, ¿no? Como no conozco la enfermedad, ni siquiera me daré cuenta, ¿no? No es común, ¿no? Lo más común siempre nos llama. Espina bífida oculta y espondilolistesis. Entonces, todas estas se asocian y un pie cabo va a tener un arco, como ya hemos visto. Rara vez esta se va a acompañar, pero puede presentarse como también un valgo y altera la marcha del paciente. Va alterando la marcha del paciente. Y cuando hay compromiso de contractura, el paciente va a reportar dolor, le duele esto cuando camina. Y uno revisa el piecito y está así. No, pero esto no pareciera normal, señora, pero esto está normal. Ah, no, pero si ya tiene esto, esa garrita, ahí, ese gancho ahí, eso ya no es normal. Pie y cabo, seguimos con lo mismo para no olvidar la figurita. Se puede corregir con elevación de las mejillas. ¿Listo? Entonces solamente con una corrección hecha oportunamente se puede corregir. Antes de los 5 años de edad, pero si uno deja, puede avanzar el cuadro del paciente, ¿no? Y lo que a veces les interesa a la mamá, le interesa es la deformidad. Aquí hay alteración morfológica y sin trastorno mayor funcional, pero le duele al niño. ¿Por qué? Porque el dedo en garra le hace doler el zapato. Entonces tiene que usar a veces un zapato especial. ¿Listo? Y la cirugía está indicada cuando hay una deformidad grave en este dedo. Luego tenemos el pie plano, que sería prácticamente lo contrario del otro. A mí el pie plano me parece sumamente interesante, muy revelador. Les comento algunas impresiones. Mira acá, pie plano, pie plano. Lo que hay que fijarse acá es la edad, 3 a 4 años en adelante. Un pie así, eso es plano. ¿Cómo lo examinamos? ¿Ha visto que tengo en mi cajita? ¿Alguien ha visto que le apliqué a algún paciente? ¿Qué le hicimos? Cuéntenos. Un pedazo como de vidrio. Ajá. Puso el piecito y ahí. Presioné un poco, ¿no es cierto? Pero ese era un chiquito grande, no era un chiquito de meses, no es cierto, era un chiquito ya grande. Muy bien, entonces observa, pero también hay otros aparatos en los que el paciente puede pararse y a través de un espejo, no sé cómo es eso, no sé qué se llama esa cajita ahí sin ignorancia, pero la cosa es que por un espejo se puede detectar cuánto de la superficie del pie está en contacto con la superficie sobre la que se está pisando el paciente. ¿Listo? Entonces, aquí el retropie presenta una deformidad en valgo y antepié se encuentra. ¿Qué cosa quiere decir? Si uno mira por delante, observa esto, por detrás observa acá. Y si es que nosotros hacemos parar
causa dolor y no se recupera el arco del pie, eso es un caso pasivo. Clasificación del pie plano. Hay varios tipos de pie plano, pero los más leves no se manejan. Antes nosotros los pediatras aconsejábamos a los niños a caminar en el suelo, en la orilla de los ríos, descalzos. Y yo decía, eso tendría lógica, o sea, ¿cómo se va a corregir? ¿Cómo va a corregir el pie plano del niño? Y esto no ayuda propiamente a que se forme el arco, sino ayuda a que el niño empiece a desarrollar una menor sensibilidad por el dolor. Mire qué interesante. En otro tiempo, nosotros recomendamos que el paciente hiciera ejercicios con unas botellas de vidrio, botellas redondas de vidrio, y que hiciera ahí ejercicios para perder el pie plano. Esto funciona con la ciencia. Podría. ¿Por qué podría? Porque los investigadores dicen podría. ¿Por qué podría? Porque el fundamento del pie plano está en el hecho de que en la planta del pie hay una serie de tendones, sabemos, y hay una serie de depósitos grasos. Entonces, cuando no desaparece adecuadamente esta grasa, es que tenemos pie plano. Entonces, ¿qué dice acá? Hay que diferenciar los diversos tipos de pie plano, según sus características, y si presentan sintomatología. Hay pie plano que es más rígido, hay pie plano que puede ser neurológico, y hay pie plano que es flexible, que serían en todo caso los más benignos. Pie plano rígido, aquellos con susceptibles modificaciones pasivas, no los rígidos siempre nos llevan de la peor manera, alteraciones congénitas como alteraciones en el astrágalo, y va a tener complicaciones tarsales, o sea, va a ser como que uno de los más severos. Los pies planos de pacientes neurológicos, porque probablemente ellos no han logrado caminar de manera adecuada y tampoco han favorecido la desaparición de la grasa plantar. Son los que presentan secundariamente a desequilibrios neuromusculares graves. Suelen ser parálisis cerebral, espina bífida también metida en eso, ¿no? El procedimiento estabilizador va a ser la cirugía. La madre, ¿qué reporta? Camina, doctora, camina y cae. Pienso que tiene pie plano. Pero como se dan cuenta, varias de las patologías de pie podrían tener camina y cae. O sea, no es propio solo del pie plano. Después, los pies planos flexibles. Recuperables, no hay mucha alteración morfológica. A veces pueden tener algún síntoma, algunos niños pueden tener algo de dolor. En este grupo se incluyen los pies calcáneo valgo, las asociaciones que decíamos. Esta es la más frecuente, gracias a Dios. Entonces, el pie calcáneo valgo es el precursor del pie plano. ¿Se acuerdan que hemos visto en antes esta figurita? El calcáneo valgo va a ser el precursor del pie plano, cuando se acompaña al calcáneo valgo. No es un pie plano propiamente, el pie calcáneo valgo hace su aparición en el recién nacido. Entonces, fíjense este dato. Cuando yo sostengo, en el lactante normalmente voy a encontrar un pie plano. Ahí todos estamos de acuerdo. Va a haber pie plano. Pero si el bebito a su vez está pisando, o usted le pone ese vidrio y está teniendo esta desviación del pie, entonces ahí sí sospechamos de una complejidad y ya no solo del pie. ¿Estamos? Entonces eso va a ser importante. La desviación nos va a llamar a la deformidad. El pie plano con corrección espontánea no va a doler generalmente. Suele ser en niños obesos y hiperlaxos. Los niños obesos tienen más grasa. En el pie también van a tener hiperlaxos, ¿no? ¿Han visto los niños que algunos niños les hacen nomás la prueba de hiperlaxitud? Uy, se voltea todavía el dedo hasta acá, ¿no? Eso es eso, ¿no? Hiperlaxos. Pero ¿saben qué ha pasado? Aquí se decía que podía haber un componente importante de la musculatura, pero electromiográficamente no se ha comprobado
aquí la recuperación en el calcio. O sea, a veces, ¿qué hacen las mamás? Se consigue esta, ¿cómo es? Plantilla ortopédica. Y al frente del Hospital Goyeneche, en Lima, hay tiendas grandes que venden plantillas. Y las venden carísimas. Porque es un buen, como todo lo que es la ortopedia, para los niños así no tengan, si uno ve, lo manda al ortopedista de accidente y de pena. En otros lugares, ¿qué está pasando? En Juliaca hay un lucro enorme con estas cosas. Así no sea el niño con deformidad de cadera, le ponen su arnés. ¿Cuánto cuesta cada arnés? No, eso está poco. 350, 380. Entonces, entra el paciente por su hijo, tiene que llevar el arnés, así no tenga displasia. Entonces, por favor, no vayan por ese camino, no podemos ser nosotros, ¿o sí? No, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, la vida es tan breve, no vale la pena hacer cosas que éticamente nos arruinen. Ese ya no es un médico, ese es un comerciante de la salud. Así es que por favor yo los invito a no ser comerciantes. Por favor, esta es nuestra última clase, comprométanse que no van a ser comerciantes de la salud. Mínimo necesito una promesa. Sé que las promesas se rompen. Médicos éticos. Médicos éticos, señoritas, hermanas. ¿Por qué no están levantando la mano arriba? Ay, se me está asustando. Se nos levanta arriba. No al lucro con la medicina. Atender al paciente. Cobrar lo que se debe. Por supuesto. Nadie va a trabajar de gratis. Pero no lucrar. Lucrar ya es una cosa aberrante, es una cosa aberrante. Me comprometo. Lo recordaré que lo hice en mi última clase de pediatría. Me comprometí a no lucrar. Y a no ser qué es un mercader de la salud. ¿Listo? Miren, ¿ah? Entonces, ¿qué más estaba diciendo? Listo, considerar la edad del paciente, por favor, para el diagnóstico. Hay que ver si esto sirve o no, lo del calzado, y generalmente no sirve, pero sí ayuda a una cosa. Cuando el niño tiene pie plano, a veces camina y cae. Entonces, ¿por qué? Porque pierde estabilidad. Entonces la plantilla le podría ayudar por ese lado, pero no le va a ayudar. Zapato ortopédico, plantilla ortopédica y todo el rollo. ¿Listo? En ausencia de sintomatología, el pie plano no necesita mayor cosa. ¿Listo? Otros estudios comparativos durante 3 años, mire, han hecho estudios a largo plazo. Y otros estudios comparativos durante 3 años de grupos control y grupos con niños menores de 6 años tratados con plantillas no han evidenciado diferencias. Por otro lado, hay calzado, se aconseja utilizar calzado flexible que sujete el retropié. Eso sí es importante, el retropié, es decir, esos zapatos como si fueran botitas. Eso es importante. Permite estimular el desarrollo muscular y la función dinámica del pie. Es necesario insistir en la nula indicación de la cirugía en pie plano. ¿Listo? O sea, cuando está estático, cuando está asintomático, que le haga una cirugía, pero no sé qué, eso no se debe hacer. Pie adulto. Este es el pie adulto. ¿Cómo reconozco un pie adulto de un bebito nacido recién, ahorita nació, le reviso yo? Porque los deditos están todos dirigidos hacia la línea media. Pie adulto. Además, tiene una cosa, desviación medial de los dedos, quiero decir. Después, hay un pliegue, que es un pliegue transversal. Toda la parte medial, metatarso, está dirigido hacia, o sea, este es el punto, el problema está acá. ¿Listo? Tiene varios nombres, pie adducto, metatarso var, metatarso adductus, pero lo que reconoce al piecito es, lo que distingue al piecito es esta desviación hacia la línea media, bien desviadito el piecito. Mírense, miren acá la planta del pie. Este es su
No, este tiene esta línea. Y mire, acá lo separa y luego vuelve a adoptar su posición. Ahora, mediante manipulación haciendo este ejercicio, ¿podría el bebito resolver? Sí. O sea, ¿qué necesita? ¿A dónde lo derivo? Medicina física y rehabilitación. No les escuchamos. Medicina física y rehabilitación. Medicina física. Porque ahí le van a enseñar a la mamá cómo hacer esos ejercicios, le van a hacer seguimiento. ¿Listo? Si el diagnóstico es en niños mayores, la respuesta al tratamiento conservador no es homogénea, se hará tratamiento químico. O sea, si yo no examiné Jesús, este niño, como nadie le ha dicho nada a la mamá, lo van a operar de su piecito. ¿Pero qué me ha debido orientar? Deditos a la línea media. Y este pliegue transversal. ¿Listo? Entonces, eso que nos ayuda. Otra cosa es el pie sano. Y con esto creo que ya vamos llegando al final. No es una enfermedad o una deformidad embrionaria. En el desarrollo se la encuentra. Es la deformidad más frecuente del pie. El pie sano es la más frecuente. 1 por cada 1000 nacidos vivos. Y si es tan frecuente, ¿por qué no tenemos esto en 1? Donde nacen muchos. Entonces, no hay un estudio donde se vean las deformidades en bien recién nacidos. Cójala ahí, si alguien le ve. ¿Y qué hace? Va a sus 4 hospitales y ve los reportes. Ya no puedo doctora eso, puedo hacer, no sería un retrospectivo, además no nos hace ya. Pero si tiene algo de casuística, podría ampliar un poco más. En un solo hospital, deformidades en extremidades inferiores y luxación de cadera. Sería un trabajo bonito, no hay. Les aviso que no hay. Bueno, les aviso porque hasta hace poco yo he sido asesora, me he dado cuenta hace rato que he sido asesora, creo que de la mitad de los egresados. O sea, he asesorado a muchos. Y entonces yo digo, ¿qué te ha pasado, Tania? A ver, ¿por qué te ha pasado esto? No sé. Pero conforme ha ido avanzando, mi sentido de exigencia ha sido mayor. O sea, yo empecé a exigir más al tesista y a veces eso toma tiempo, son jornadas. Nos sentamos a revisar a las 10 de la noche y 3 de la mañana y estamos terminando. Mis últimas asesoradas han sido, deben conocerlas, una interna, ¿cómo se llama? Que estaba en la SOCEM, yo he sido presidenta, pero Esmeralda. ¿La conocen, Esmeralda? ¿Quién no va a conocer Esmeralda? Ella, otra, ha sido, pero muy poco ya. ¿Por qué? Porque es un arduo trabajo. El asesor hace un trabajo bien hecho y eso no se cae. La tesis no se cae. Entonces, eso pasa. Pero ahora me han dicho ya no hay tiempo para eso. ¿Por qué creen que no hay tiempo para eso? Porque ya estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de publicar. Y entonces hemos conseguido, gracias a Dios, algunos scopus ya se han publicado, o sea, ya, y hemos hecho revisiones sistemáticas. Y también, en mi última revisión sistemática se publica en un scopus 3, me parece, diciembre. Entonces, ya hemos dado estamos en otro momento. Pero yo sí tengo algún tipo de perspicacia en decir, este tema puede dar. Especialmente si me va interesando la traumatología, ¿no? Es decir, si voy a hacer huesero. Muy bien, entonces puede coger su tema, darle una variante, estudiarlo bonito y presentarlo. ¿Listo? Entonces, la deformidad tiene 4 componentes: equino, varo, cabo y aductor asociado a torsión. Esta podría ser una pregunta de examen. Entonces me lo hace recordar la delegada. Doctora, usted ha dicho, proponer o algo relacionado con estos componentes. Nos
le han puesto un yeso y después le han sacado yeso. Y se acuerdan, yo en mi vida de pediatra he visto un solo caso de un ingeniero. Entonces, el ingeniero era el papá y el ingeniero, un ingeniero muy conocido, por si acá, pero ética ante todo, ¿no? Entonces, el ingeniero tenía su hijita, tenía los piecitos así. Y otro médico más viejo que yo dice, ¿se ha fijado en los pies, doctora Tania? Voy a ver el pie. Hasta ese momento yo no había visto el libro en directo, y ustedes lo conocen. Voy a ver el pie y la niña era así. ¿Qué pasó con esta niñita? La llevaron a Lima y ahora ya debe tener sus buenos años la niñita, pero ya le pusieron los yesos y ahora salió bien, perfecto. ¿Listo? Del pie Sambo se han trabajado diversas teorías para su sistema frente al desarrollo fetal. O sea, aquí va a ser importante considerar la alteración en el desarrollo fetal a partir del primer trimestre. Qué interesante esto porque me parece que es muy temprano, ¿no? Determina un pie sano, factores hereditarios, mecánicos, neurogénicos, desviación y las alteraciones del desarrollo fetal. Hay que observar otras alteraciones. Sigamos con más deformidades. Yo cuando dije esto dije, ¿para qué más? No hay necesidad. Esto es lo básico. ¿Listo? Y ahí. Entonces después viene una serie de cosas ahí que tienen que ver más con la parte ortopédica, que ni siquiera yo misma manejo, ¿eh? Debo reconocer. Lo mando al ortopedista y el que se entienda, al traumatólogo y el que le haga los estudios. Aparte que no tengo mucha cercanía con las cosas de la traumatología, a mí no me gusta mucho, por ignorancia, porque cada rama de la medicina tiene su riqueza, pero como soy ignorante, no me gusta mucho. Entonces nuestros desconocimientos también nos permiten a veces ser selectivos en algunas cosas, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí creo que es la clase de hoy. Bueno, antes de que se vayan, esta es nuestra última clase y siempre las últimas clases dan un poco de nostalgia. Así es que seguramente no van a elegir otra vez pediatría, examen teórico práctico en mi salud, porque eso no pasa, no viene. Se van a otros lados, no sé, si alguien viene, habrá que hacer un examen sumamente fácil, ¿no? Engancho. Un examen fácil, objetivo, importante. Creo que a ustedes los conozco de las rotaciones, los conozco muy bien, especialmente a los que han llevado pediatría 1 conmigo. Y solo me queda desearles que su camino sea bueno, sea exitoso, sea comprometido, que sea un camino en el que diga, bueno, voy a ir al mundo, pero ¿qué aprendí en la facultad? Algo habré aprendido, ¿no? Por esfuerzo propio, por esfuerzo de algún maestro, pero algo habré aprendido. Entonces, tenerle siempre un cariño a la facultad y volver, pero no volver contaminado. Volver así, como se está yendo, medio. Debe haber algunas cosas que uno no están bien. Nadie es perfecto. Pero ya con una superación en la parte académica y también una superación personal. ¿No? A veces es difícil dejar las cosas que te vuelven un ser negativo. Pero hay que intentarlo. Somos perfectibles. Vayan al mundo, conózcanlo y si pueden volver, vuelvan, porque los va a necesitar su facultad. Anoche conversé con alguien y me dijo, si es que antes no se cierra. Si es que antes no se cierra, y me dio un dardo acá, terriblemente. Ya se cerró recintado, me dijo, no sería nada raro que se cierre su facultad, doctora. Yo le dije, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar, pero sería bueno que otros médicos empiecen a tomar la
contribuyo, pero no puedo venir a ponerme ahí, a ver qué hago. Y continúa lo mismo. No, la cosa es pararse ahí, todos en el mismo nivel y decir, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no venir de secretario de otros que no. Entonces la facultad ahorita necesita de ese tipo de egresados. Cuando uno camina, la vanidad nos corrompe. Me incluyo. A veces uno empieza a buscar otro camino y como que dices, bueno, facultad, ya, ¿qué me gusta? Ya. Cumplo yo y ahí quedó. Pero ¿a quién no le gustaría tener o haber salido de una facultad exitosa? ¿Qué tiene la Cayetano que nosotros no? Si lo más importante es el recurso humano, que tiene la UNSA, la San Marcos, que nosotros no. Si lo más importante es el ser humano. Eso es lo más importante. Entonces pienso que desde anatomía las generaciones tendrán que aprender que acá se pasa estudiando. Y lo vuelvo a decir. Se pasa estudiando. Se pasa estudiando porque así es, no es porque me cayó bien, es delegado, no, se pasa estudiando. No hay otra forma de pasar. Cuando empecemos a reconocernos, ese era bueno, buen estudiante, tercio superior, qué sé yo, tercio superior, perfecto. Los del medio. Y estos otros, que por diversas razones no rinden así, potenciarlos. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? A ver, vamos a ver. Potenciarlos y equiparar. Pasas a este grupo y pasas al siguiente. Eso se llama estrategias educativas, didácticas, pedagogía, compromiso, ética, pedagógica, disciplina. Y muy pocos en la facultad nos hemos formado o hemos hecho cursos de docencia simultáneamente. Muy pocos, casi nadie diría yo, ¿ah? Casi nadie. Yo he tenido ocasión de hacer cursos por todo lado, en didáctica universitaria, en investigación, en educación médica, en el doctorado, mi doctorado en educación. Entonces, pienso eso, es una humilde posición, pero es una posición también denunciante, no callada. Denunciante, tenemos que ser mejor en todo aspecto. Así es que solo me queda augurarles muchos éxitos, decirles que los voy a estar vigilando. ¿Listo? Voy a ver dónde llegan, qué ha sido de ustedes. ¿Listo? Por eso la otra vez nos sacamos la fotografía para tenerlos pegaditos y decir, él era mi estudiante, ahora dónde está, qué está haciendo, qué era de él, qué ha sido de ella, cómo les ha ido. Y puedo decirles algo, queridos estudiantes. Cuando he calificado un 17, un 18, un 19, ese en el examen de El Seguro, en el examen de ENAM, no me ha defraudado. En cambio, cuando he jalado a alguien, después que he visto ahí en sus resultados, 0,5. Entonces he sentido paz y he dicho, qué bueno, creo que he sido justa, porque ha habido los que han ido bien, obviamente han ido bien donde sea. Cuando a alguien le digo, excelente, muy bien, buena, así es, sí, en las prácticas, en las rotaciones, y cuando a alguien le digo, no, así no es, ese momento yo sé que está bien para que el estudiante se supere, se corrija y avance. De ustedes he aprendido mucho, de vuestras intervenciones, de vuestras opiniones, de vuestras preguntas. He aprendido bastante. Así es que, por favor, comprométanse con vuestra formación. Ahora irán a explorar hospitales. No sean ingratos con vuestra facultad.
los vamos a esperar también como profesionales, porque los profesionales nuevos traen ideas, quieren trabajar, enseñar, ellos quieren actuar, pero si siempre estamos los mismos viejos, no les vamos a dar espacio. Entonces los viejos tenemos que irnos cuando ya estemos bien viejos, irnos. Y dejar que los jóvenes aprovechen, que den su energía. Pero estos jóvenes deben ser honestos, éticos, deben también tener ese requisito, porque imagínense, es joven y de pronto no es un buen elemento. Va a hacer cosas negativas. Por eso les encargo que la parte ética debe ser un componente importante en vuestra formación. ¿Listo? Muy bien, perdonen si tomo estos minutos para recordarles que hoy día es nuestra última clase y desearles buena suerte. ¿Listo? Buena